cuerpo grita lo que las emociones callan. Es un libro que me encantó. Sé que suelo decirles mucho esto, pero es que normalmente leo temas de los cuales obviamente me gustan, que soy afín con ellos, que los trabajo, que los proyecto en mí, que siempre estoy buscando si suene a una frase cliché de ser mi mejor versión. Entonces quiero compartirles el resumen de este libro. Es un libro que nos ayuda mucho, o sea, a uno mismo, o sea, personalmente, a gestionar, a sanar, pero también podemos ayudar a las demás personas, a nuestra familia, en mi caso a mis alumnas, a mis pacientes, a mejorar y a gestionar esas patologías y esas enfermedades por medio de las emociones. En este libro hay un compendio de situaciones y de patologías, las cuales tienen un significado a nivel emocional. Quiero comenzar con uno que es en las mujeres, porque mi nicho y a las personas a las cuales más me refiero y con las que más comparto son mujeres, y es acerca de la endometriosis. Entonces, cuando una paciente, una persona tiene esta patología, normalmente es una mujer que le da miedo no ser buena en la crianza de sus hijos, y que este libro nos plantea ciertas preguntas, las cuales te las voy a dejar acá y tú solita te las respondes. La primera es, quiero ser madre, pero tengo temor. La segunda pregunta es, ¿soy capaz o seré capaz de tener un hijo? La tercera, y que es muy común, y es que tengo miedo a perder mi libertad o a perder o a sacrificar mi profesión. Entonces ella ahí en el libro, porque es una autora, nos recomienda mencionar estas frases para ir sanando y dando respuesta, cada quien desde su proceso, desde su evolución, desde su paso a paso, irle dando solución a esta patología. Entonces voy a leerles esta frase textual. Me conecto con el poder creador que hay dentro de mí. Inhalo profundo y exhalo. La segunda frase es, confío en el proceso de la vida, soy capaz de concebir y de dar vida. Nuevamente inhalo profundo y exhalo. Y da la casualidad que en este libro también habla acerca de la alimentación. Uno creería pues que no tiene como nada que ver, no tiene como ninguna relación, y en realidad sí. Ella en el libro propone una alimentación basada en todo lo que les he contado en resúmenes de libros anteriores, en el que predomine lo que son las grasas saludables, el consumo de carbohidratos que sea muy bajo, y que tratemos de eliminar azúcares, harinas y aceites refinados. Para no quedarme mucho en este tema, porque ya les tengo libros que son específicamente de eso, con plan de alimentación, con el paso a paso, entonces no me voy a detener aquí, pero solo voy a mencionarles unos ítems, los cuales a mí me parecieron pues como importante resaltar. Entonces, ¿cuál es el primero? Que no existe algo más duradero en el tiempo que una alimentación con base a la comida real, y que muchas veces los problemas que nosotros tenemos y que hemos callado durante muchos años desencadenan un impulso inconsciente de permanecer o de mantener llena nuestra boca de comida para así no pronunciar palabras o frases con cargas emocionales. Que la necesidad de comer carbohidratos y azúcares en algunas personas son el único recurso que tienen nuestro cuerpo como para llamar la atención de algo que está ocurriendo internamente y que no le estamos prestando la suficiente atención. El cuarto ítem que me pareció muy bonito y como muy interesante, y es que las personas con problemas digestivos normalmente se relacionan con nuestras emociones de miedo y de rabia, que en un apartado del libro habla de que estos son nuestros dos peores enemigos. El quinto ítem, y es que las personas con úlceras normalmente les ocurre esto cuando tienen una situación familiar, como por ejemplo tienen que convivir con alguien que no quieren hacer. Que los buenos aliados para la salud de nuestro intestino son alimentos como el caldo de hueso, el kefir, el chucrut, el jengibre, el té verde, el café, la kombucha,
y los cartílagos. Y cómo influyen las emociones en las patologías o simplemente sintomatologías que estemos presentando. Entonces voy a enumerárselas. Enfermedades, por ejemplo, en la cabeza significan y debes pensar y analizar qué te estás negando. En los pulmones, tengo miedo a morir. En el estómago, miedo a comer. Testículos, quiero tener sexo, pero no puedo. En el intestino, no me siento reconocida. En los pechos, te ocupas de todo. En el corazón está muy relacionado con el mamá, te extraño. En los riñones, algo que tengas que elegir. En los ovarios, no soy capaz, por ejemplo, de tener un hijo. Y hablan una parte muy bonita que dice que para aprender a amar la vida no tengamos que llevarla al límite o estando a punto de perderla para poder valorarla. Que la abundancia siempre va conectada a sentimientos de gratitud y que la escasez está relacionada siempre con una constante queja. Hay otra patología que es muy común y lo digo, por ejemplo, por mí, y yo leía esta parte y me sentía totalmente identificada. Muchas de ustedes saben, yo tengo un hipotiroidismo de Hashimoto hace muchísimos años, hace más de 10 años, 11 años. Y cuando me diagnosticaron, yo estaba en un momento de mi vida en el cual trabajaba en la noche, estudiaba de día, entonces tenía muchas obligaciones. Entonces lo que encontré en este apartado del hipotiroidismo y se relacionaba perfectamente conmigo, de igual forma pues no podía alimentarme bien, no respetaba los ciclos circadianos, ¿cierto? Pero es como la combinación de todo y cada cosa va uniéndose con la otra. Entonces, por ejemplo, los problemas en la tiroides, especialmente en el hipotiroidismo, son problemas con el tiempo, o sea, siempre estamos alterados y como sufriendo con el reloj, siempre estamos que el tiempo vaya como más lento y no nos alcanza, o sea, llega la noche y queremos decir, por Dios, todo lo que hice, pero todo lo que me falta. Y también se vuelve como en una angustia ante el tiempo porque siempre queremos que pase mucho más lento. Y también se da mucho cuando su vida gira en torno al trabajo. Entonces, esto lo uní como con todo el resto de cosas, de la parte de alimentación, de ciclo circadiano, ¿cierto? Como toda esta parte, pero analizándola a fondo, claro, es que yo no tenía tiempo para absolutamente nada, sino para trabajar y para estudiar. Luego de eso, listo, me estabilizaron la tiroides, todo bueno, súper bien. Y entre comillas, hace poco, hace unos por ahí 4 o 5 meses, estuve en un lanzamiento pues de un programa, entonces eso requiere muchísimo trabajo porque es trabajo adicional al normal de las clases, de los seguimientos, del 1-1, etcétera. Entonces tuve un periodo otra vez nuevamente como de estrés por poco tiempo, pero yo pues voy recurrentemente al endocrinólogo a hacerme chequeos. Cuando fui donde el médico y el examen TSH alterado. Yo me decía, pero ¿qué pasó? Yo no sé, súper extraño, porque pues estaba bien con el medicamento, con los hábitos, con todo eso, qué raro. Cuando me puse a analizar y me acordé del libro, y claro, o sea, otra vez tenía problemas con el tiempo. Entonces, miren qué bonito es ir identificando y reconociendo qué te afecta y cómo puedes solucionarlo. Pero ahora listo, ya súper bien, muy interesante identificar estas patologías, en qué puedo estar fallando, pero entonces, o sea, cómo lo soluciono, cómo libero estas emociones, emociones también reprimidas, cómo las suelto. Entonces hay diferentes técnicas, ¿cierto? Una de ellas es, por ejemplo, una escuela, una formación acá que hay Biose, que se llama Biose, perdón, y está en la escuela, o se llama así, la Escuela Colombiana de Biosanación Emocional. Entonces allí nos ayudan mucho como con esa gestión de las emociones, incluso si quieres pues como formarte en eso, yo lo estoy como considerando. Me parece muy interesante, pero y tengo muchas cosas, saben que estudio mucho, que me mantengo con muchas ideas, pero pues no puedo caer otra vez en temas de problemas con el tiempo, entonces debo ir paso a paso y con calma, no como mi mente quisiera, sino como mi cuerpo lo asimila. El segundo tip que nos dan en el libro es utilizar ayudas como la que ya les he mencionado, por ejemplo, la meditación,
Ya en uno de los resúmenes del libro les enseñé cómo iniciar con ese proceso de meditación, que en realidad pues es muy fácil, es muy sencillo, practicar técnicas con base a la respiración, como por ejemplo hipopresivo, low pressure fitness, técnicas como yoga, las personas que tienen como ciertas inclinaciones, entonces que acuden a sesiones de angeología, otras personas acuden a su religión, a su iglesia, según la que practiquen, también ir a terapia. Y al final del libro nos deja unas frases y un protocolo de cómo podemos aplicarlo. Entonces, cuando haya algún malestar, pongámoslo por ejemplo los que les mencioné en un inicio, malestar, algo en la cabeza, van a inhalar profundamente, van a exhalar después de cada frase de estas que van a decir en voz alta y preferiblemente si pueden hacerla frente a un espejo. Entonces, la primera es, me amo y me apruebo como soy. Inhalo, exhalo. Eso no lo dice ya en el libro, pero yo trato de hacerlo como sintiendo en realidad lo que estoy diciendo. La segunda frase es, tomo decisiones con claridad y en paz. Inhalo, exhalo. Tercera frase, mis conversaciones mentales están dirigidas al bienestar. Recuerden que esa es la loca de la casa, entonces hay que mantenerla controladita. Obvio no van a decir todo esto, vamos a repetirlo. Inhalo, perdón, mis conversaciones mentales están dirigidas al bienestar. Inhalo, exhalo. Y la última frase. Me reconozco como la autoridad de mi vida y lo hago en total armonía. Vuelvo, inhalo, exhalo. Y me estaba saltando una patología que es muy común, se da en hombres y en mujeres, pero también es muy común en las mujeres, y es la fibromialgia. Y sucede en las personas que piensan que todo el mundo debe estar pendiente de ellas. Pero si las personas están pendientes de ellas, entonces ya van a decir que es que se intrometen en su vida y pretenden que las demás personas sean como adivinas o adivinos y que identifiquen cuál es el problema o la dolencia que tienen. Les gusta la convivencia familiar, pero se sienten forzadas a pedir permiso a los demás para realizar cualquier cosa. Entonces, mire que es algo que no tiene como lógica, que es como contrario una cosa a la otra. Quiere que la gente esté pendiente, pero no quiere que se entrometan. Quieren que adivinen cómo está o cómo se está sintiendo, pero entonces se sienten forzadas y quieren pedir permiso para cualquier cosa que vayan a realizar. Entonces este caso pues es un caso como mucho más complicado, ya saben, pues como para que busquen ayuda. Y lo otro es lo que termina en itis, que en el área de la salud normalmente son inflamaciones. Entonces, como por ejemplo una artritis, ¿y qué significa esto? Es que tu cuerpo está gritando ira, rabia, mal humor, rencor, puede que te hayas sentido engañado, traicionado, traicionada. Y recomienda para esto, aparte por ejemplo del ritual de frases que mencioné ahora, ya recomienda en su libro para este tipo de personas una alimentación paleo. ¿Listo? Entonces, hasta acá este libro. Espero que hayan podido identificar su sintomatología, su patología con su emoción y que a través de estos pequeños pasos, de estas pequeñas y cortas frases de afirmación que repetidas en el tiempo es cuando vamos a lograr como esos cambios. Entonces, identifiquémoslos sin alarmarnos, sin escandalizarnos y vamos para adelante. Un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente resumen.